Pero yo me enfoco en el cómo. ¿Cómo enseño? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo aprenden mis alumnos? ¿Cómo es mi aula? ¿Cómo motivo a los alumnos a aprender español? ¿Cómo me automotivo? Es decir, ¿cómo hago uso, en definitiva, de las enormes posibilidades que nos ofrece una enseñanza adaptada a nuestro cerebro, adaptada a nuestra neurología? Una enseñanza en la que el factor humano, como sabéis, es fundamental, en la que tenemos que desarrollar competencias importantes, tales como las que, por ejemplo, describe en su excelente documento el Instituto Cervantes, ¿no? Las competencias del profesorado. Un profesor, una profesora tiene que gestionar sentimientos en el aula y emociones, tiene que organizar la clase, tiene que ser capaz de ayudar a los alumnos a conocer su propio estilo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Bien, pues ahí estamos, en el cómo. Cuando llego a este punto me gusta mucho citar a Ian Tudor, porque él tiene un pequeño texto en el que habla de lo que es la perspectiva humanista, ¿no? Él dice, desde una perspectiva humanista, el aprendizaje de una lengua es considerado como una actividad que involucra a los estudiantes como seres humanos complejos y no simplemente como aprendices de una lengua. Por lo tanto, la enseñanza debería explotar los recursos afectivos e intelectuales del alumno de la manera más completa posible y debería insertarse en su continua experiencia vital. Insertarse en su continua experiencia vital, explotar los recursos afectivos e intelectuales del alumno. Seres humanos complejos, de todo eso es de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Bien, y a mí además me gustaría ampliar esta cita poniendo donde pone el alumno también el profesor. Es decir, el profesor como ser humano complejo, el profesor con todos sus recursos afectivos e intelectuales, el profesor insertando su continua experiencia vital en el aula. Esto significa que nosotros debemos insertar la enseñanza de él en un mundo muchísimo más vasto y más amplio que es el de la educación. Somos educadores, independientemente de la materia que enseñemos, y en español lengua extranjera estamos hablando además de un idioma extranjero que supone la entrada en un nuevo mundo, el descubrimiento de un nuevo universo, pues es fundamental. El Instituto Cervantes también en su plan curricular, os leo, dice que debemos ser conscientes de que el objetivo principal del aprendizaje de una lengua extranjera consiste en que el alumno llegue a ser capaz de comunicar sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos y sus opiniones en situaciones que se rigen por una serie de reglas y normas de tipo lingüístico y social diferentes a las nuestras. Démonos cuenta de dónde sitúa el enfoque el Instituto Cervantes y lo fundamental. El alumno está aprendiendo la lengua para ser capaz de expresar sus emociones y sus ideas en una nueva lengua. Bien, todo esto nos involucra a nosotros como profesores y ahí inicio una reflexión al hilo de esta cita de Ian Tudor y de lo que dice el Instituto Cervantes en su plan curricular, etcétera. A la hora de decidirnos a ser profesores, y parece que vosotros os habéis decidido a ser profesores de español lengua extranjera, por cierto, que nos he dado la enhorabuena por haber tomado esa excelente decisión. Al ser profesores debemos explorar en primera instancia cuáles son nuestras verdaderas motivaciones a la hora de enseñar, cuál es nuestra actitud hacia el aprendizaje, cuál es nuestra actitud hacia nuestros alumnos. Debemos conocer cuál es nuestro propio estilo de aprendizaje, porque ello determinará en gran medida cómo será nuestro estilo de enseñanza o si resonará en armonía con los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Cuáles son nuestras preferencias perceptivas y cuáles son también nuestros sentimientos respecto a la materia a aprender y a nuestros alumnos. Me gusta mucho, llegados a este punto, citar a Sabater porque otra de las cosas en las que tendremos que reflexionar y que tendremos que tener muy claro es que debemos iniciar esta aventura de ser profesores con algo muy importante, que es el optimismo.
El optimismo, que por supuesto no se fabrica de un momento al otro, que por supuesto no sentimos todos los días, pero que sí debe impregnar como actitud básica lo que es nuestra labor de profesores, ¿no? Sabater tiene una cita que me gusta, dice: el optimismo en la educación. Él dice: en cuanto a educadores no nos queda más remedio que ser optimistas. ¡Ay! Y dice ¡ay! Porque... por eso que os decía antes, ¿no? Porque no es tan fácil serlo siempre. Y es que la enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse, pues debe abandonar la natación. Quien sienta repugnancia ante el optimismo, pues que deje la enseñanza y que piense en dedicarse, y que no pretenda pensar en qué consiste la educación. Porque educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas que pueden ser sabidas y que merecen serlo, y en que las personas podemos mejorarnos unas a otras por medio del conocimiento. Bonito, ¿no? Es del libro El valor de educar, de Sabater, lectura que os recomiendo encarecidamente. Os podría citar a otros autores que están en la misma línea, por ejemplo, Erich Fromm, que seguramente todos conocéis, gran pensador y filósofo, grandes títulos, El arte de amar, etc. En su libro, en concreto, Tener y ser, habla de una manera muy bonita en los primeros capítulos sobre lo que significa aprender desde el punto de vista de tener o desde el punto de vista de ser. Recomendable. Os podría citar también, por ejemplo, a Henry David Thoreau. Este año hacen 200 años de su nacimiento, el padre del ecologismo, que escribió Walden y que también con su visión humanista de la educación influyó muchísimo en métodos, por ejemplo, como el Montessori o la pedagogía Waldorf. Bien, y hay un segundo punto, el optimismo y luego la conciencia clara de que nuestros valores impregnan de manera determinante y profunda, intensa, todo aquello que hacemos en la clase. En cualquier situación de aprendizaje estamos transmitiendo valores, tanto si somos conscientes de este hecho como si no. Al respecto, también vuelvo a Sabater con una cita que me parece fundamental. Él reflexiona, dice: la educación transmite porque quiere conservar. Y quiere conservar porque valora positivamente ciertos conocimientos, ciertos comportamientos, ciertas habilidades y ciertos ideales. Nunca es neutral. Elige, verifica, presupone, convence, elogia y descarta. Intenta favorecer un tipo de persona frente a otra, un modelo de ciudadanía, de disposición laboral, de maduración psicológica y hasta de salud, que no es el único posible, pero que se considera preferible a los demás. Conclusión: ningún maestro, ningún profesor de español lengua extranjera puede ser verdaderamente neutral, es decir, escrupulosamente indiferente ante las diversas alternativas que se ofrecen a su discípulo. De modo que la cuestión educativa no es neutralidad versus partidismo, sino establecer qué partido vamos a tomar. Es fuerte, ¿no? A mí me sonó muy fuerte la primera vez que lo oí, esto de tomar partido. Establecer qué partido vamos a tomar desde el principio en la clase de él, en nuestra formación como profesores, significa entrar en esa actividad con conciencia. Es decir, sabiendo que cualquiera de nosotros, cualquier profesor, es un portador de valores y de sugestiones, tanto si es consciente de este hecho como si no. Eso viene determinado por nuestra manera de hablar, nuestra manera hasta de vestirnos, nuestra manera de tratar a los alumnos, nuestra manera de colocar el aula, los materiales que elegimos, el tratamiento verbal de ciertas cuestiones, etcétera, etcétera. Y eso, a su vez, nos hace conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos como educadores. Establecer qué partido vamos a tomar significa, ahora para vosotros que estáis convirtiéndoos en expertos en enfoques y en metodologías, significa elegir qué enfoque vamos a utilizar en la clase, cómo vais a colocar las sillas en el aula, qué libros vais a utilizar,
¿Cómo vamos a fomentar en la clase, por ejemplo, valores democráticos, de igualdad, de solidaridad, no etnocéntricos, sino inclusivos, panhispánicos, por ejemplo? En fin, hay un montón de cosas de las que se podría hablar. Y también tiene que ver con una introspección hacia nosotros mismos, es decir, qué quiero transmitir a mis alumnos, cómo quiero ser como profesora. Vamos a ver, resumiendo mucho, o sea, todo lo que vamos y estamos viendo en mi seminario, en mi ponencia, tiene que ver claramente con el desarrollo personal, con las ganas de crecer, de mejorar nuestras capacidades, de tener una conciencia más elevada o más incisiva respecto a nosotros mismos, con el respeto y el cariño, desde luego, y no me importa decirlo, el cariño a nuestros alumnos en la situación de aprendizaje. Entrar con conciencia en la situación de aprendizaje significa también estar con presencia plena y con atención plena en la situación de aprendizaje.